¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes o buenos días, no sé. Hola, Dependiendo que nos reciba, que nos vea. eso, Buenos eso, días, buenas tardes, buenas noches. Lo que importa es exacto. que estés bien, que todo esté bien por ahí. Todo bien por aquí también. Por ahí Perfecto. también, ¿no? Todo bien, todo bien. Estupendo. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer el café y siempre es temático, ¿no? Siempre hablamos de algún tema en concreto, pero hoy lo vamos a dedicar a las visiones emocionales que hemos ido compartiendo en las redes. Haremos más de uno porque hoy hablaremos de 3 o 4 visiones, vamos a ver lo que nos da tiempo y seguiremos hablando por lo menos algún día en el mes sobre esas visiones porque llegan muchas preguntas en privado, emails, gente que pregunta, entonces poder tener más, que puedan tener más información. Y después dejaremos el link en el descriptivo también para los vídeos de visión emocional que tienen mucha más información, que está más detallada, que está la teoría y con mucha más explicación por cada tema. Ujú. Pero la importancia de ir hablando un poquito para que vaya quedando cada vez más clara esa visión emocional de algunos de los síntomas que hemos tratado. Entonces hoy será un café también con una connotación más teórica, práctica, para que la gente lo pueda aplicar. Sí, bueno, que se trata simplemente de dar un poco, de Mm, ilustrar un poco los conceptos, ¿no? Porque una cosa es ver una infografía, pero claro, otra cosa es a lo mejor ya el ver eso plasmado en casos, ¿no? En ejemplos, que ahí es cuando realmente muchas veces la gente conecta y dice, ostras, pues ahora sí que le encuentro sentido, ¿no? eso Entonces, sí, es. bueno, me ha Sí, parecido que sería una buena manera de hacer llegar la información de otra manera. sí, a mí me gustó mucho cuando tú me lo dijiste, cuando me planteaste la propuesta por preguntas de gente, por cómo veías a la gente, Claro, cómo van llegando las preguntas. Me pareció muy interesante, sobre todo por lo que tú dices, porque cuando lo ves en casos, ves que no es una teoría. Realmente lo que ponemos ya en las infografías, lo que intentamos poner en las infografías ya es muy resumido, ya es muy dirigido a las emociones, ya es para que la persona pueda leer y sentir, ¿vale? Porque cuando sí, lees una pregunta bioemocional, que el libro saldrá prontito, pero cuando la lees ya te permite darte cuenta que estás sintiendo, que sientes dentro y está relacionado contigo esa información. Si tienes ese síntoma, si hay 20 preguntas, por lo menos 2 o 3 te van a resonar. te van a resonar. Y de esas 2 o 3 no te muevas, no necesitas, no te tienen que resonar las otras, porque es como tú estás viviendo y para qué tú Claro, estás viviendo esa situación y esa enfermedad. Entonces, claro, unirte claro. ahí y darte cuenta de que esa es tu realidad simplemente con eso. Y a mí me gusta decirlo así porque hay mucha gente que no tiene acceso a una consulta, a un seguimiento, a lo que sea, pero que sepa que puede cambiarlo ella. Como siempre decimos, si yo lo cambié, tú puedes cambiarlo. Es Entonces, que cuando es tienes un eso. camino, una puerta que se te abre para tú poder hacer una transformación y no sabes por dónde, con esas preguntas bioemocionales, tú ya sabes por dónde, porque aquella que te Mm, resonó es eso que te duele. Y sí, eso sí, tienes sí, que sí. cambiarlo. ¿Y cómo lo vas a No, cambiar? Es infinito. y el Simplemente hacer escuchar, acciones para cambiar esa dinámica en la que estás metido. claro, claro. Y el escuchar ejemplos muchas veces, yo siempre lo digo, yo me resolví un asma escuchando un ejemplo. Mm, ujú. Yo llevaba mucho tiempo con el asma y sabía realmente cuál era la emoción que estaba detrás bloqueada, pero no conseguía Claro. concretarla dentro de mi historia, o sea, no veía por dónde me había venido a mí el tema. Hasta que escuché un ejemplo y automáticamente me apareció la información, hice Mm, la conexión, me entró una especie de temblor por todo el cuerpo y dije, ¿qué es esto? Y claro. efectivamente era aquello, porque a partir de aquella conexión de información se me quitó el asma. Exacto. Realmente y además el asma que tiene doble conflicto, que hay que tratarlo bien, hay que tener cuidado, que puedes tener crisis mayores si no lo tratas bien, si no lo resuelves. Entonces, no es alegremente, pero No, tienes la información. Y la importancia de entender que cuando no lo ves, pero cuando, por ejemplo, lo que quiero destacar un poquito en las infografías, cuando tú lees la información y 2 o 3 preguntas
se resuelven, porque en la infografía solamente podemos poner 3 o 4, no conseguimos no se poner puede más. poner todo, claro. Pero cuando en el libro que salen 20 o 30 preguntas para el tema, y esas 3 tú te conectas con ellas, simplemente eso ya está en ti. Después va a haber una etapa en la que vas a decir, sí, pero no lo veo, no lo entiendo, no sé qué quieres decir, hay un rechazo, pero ya se abrió en ti la emoción, ya la conexión esa que tú dices, porque la gente está diciendo, yo no siento nada, yo no me conecté a nada, no tiene sentido. Pero sí tiene, en el momento en el que tú conectas la información y te emocionas, ya has hecho el link. Tu inconsciente ya sabe que tú ya has relacionado la emoción con el síntoma. Por tanto, esa emoción ya está descubierta y es el cómo poder permitirte sentir ella, porque la mayoría a nivel de emociones, y recalco, son emociones, temas físicos al médico y acompañados con el médico. Nosotros estamos hablando de emociones. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a veces necesitamos ir más veces al médico cuando estamos trabajando las emociones porque se presentan más síntomas, entonces Claro. necesitas estar mejor acompañada. Entonces, cuando tú tienes las emociones y se te presentan y ya hiciste el link, a partir de ahí estás ya en el camino de salir de ese síntoma. Otra cosa es que, y si llegas a esas preguntas es porque tú tienes una búsqueda para realmente de una visión emocional, de una visión más allá, entonces realmente estás en ese camino. Entonces muchas veces dicen, ¿y qué tengo que hacer? Ahora que ya tengo la emoción, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿No? Y realmente ese cómo es mental, porque realmente es querer pensar de la forma que pensabas para hacer un cambio. Entonces no puedes hacer lo mismo. Entonces, si no eres capaz de seguir con las emociones, tienes que ver qué acciones puedes hacer. ¿Cuáles son las acciones? Las que son contrarias a todo lo que has hecho hasta ahora. Y ahí empieza la resistencia. Porque hay tu Claro. ego y tu mente te dice, ¿pero qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer eso? Estás loca. Eso es una locura. Entonces, toda la resistencia siempre está, por eso la gente se para tanto en cómo tengo que hacerlo, en qué tengo que hacer, porque se pierden en la forma y no van a salir de ahí mientras no hagan una acción totalmente opuesta a lo que están haciendo, dependiendo en cada caso, ¿no? Podemos poner, no sé, algún caso, algún ejemplo, o podemos ver ahora con casos para ir a... Sí, podemos empezar a hablar ya, por ejemplo, pues de lo que quieras, del síntoma que quieras. Vale, podemos hablar, por ejemplo, de la visión emocional de la diabetes. ¿Vale? Decíamos en la infografía que la diabetes, dependiendo, tiene que ver con dos informaciones fuertes, ¿no? Más la tipo 1, que se da más en niños, es más la del el necesitar dar amor, el necesitar una relación con el amor, una carencia de amor y el creer que tiene que dar amor a los suyos. Es una gestión de amor a través de la dulzura en sangre, por lo tanto del azúcar. Aumenta mucho el azúcar para poder distribuir más calor, más amor. Y otras emociones que eran el asco y la resistencia. La resistencia. Sí, por ejemplo, hay comunidades que tienen un alto índice de diabetes, por ejemplo, en las reservas americanas de todos lo que son los indios, las tribus estas que viven apartadas, tienen altos índices de diabetes porque, claro, porque son comunidades que se han visto sometidas, se ven acorraladas, se ven cercadas y tienen como una sensación inconsciente completamente de que tienen que resistir esa situación, como sea, tienen que sobrevivir y tienen que resistir a esa dominación, ¿no? a ese apartarlos de su medio, ¿no? Los cubanos también. Los bereberes. También. Y también muchas veces gente negra que fue alejada. Sí, víctimas del apartheid, Sudáfrica. Son las regiones con más diabetes de tipo 2 de resistencia, ¿no? Claro. Y casi siempre cada una de las personas que nos escucha que tenga diabetes tienen una sensación, a mí por lo menos en la experiencia de los acompañamientos para encontrar las emociones, una cosa que siempre se repite es que la persona no reconoce, la resistencia la reconoce, es muy curioso. La resistencia, cuando empiezas a decir resistencia, empiezas a decir, y podemos que cada uno que nos escucha aquí piense si tiene diabetes, ¿qué sucedió cuando empezó la diabetes?
cuando fue diagnosticada, porque una cosa es cuando fue diagnosticada, cuando empezó, o pudo haber empezado antes y tú diagnosticarla, pero todo eso es información. Entonces, si no te la han diagnosticado hasta ese momento, vamos a ver para qué no te la han diagnosticado hasta ese momento. Es decir, tienes ese conflicto a partir de ese momento, lo haces consciente. Más o menos 6 meses antes de ese diagnóstico, 6 meses de tú empezar a sentir esos síntomas, ¿qué estaba sucediendo en cuanto a una situación de que tú tenías que posicionarte y tenías que resistirte? Puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser una situación. Seguramente las personas que tengan diabetes lo van a reconocer rápido. Y lo que es curioso es que la resistencia se reconoce, pero el asco no se reconoce. El asco la persona casi siempre, en todas las consultas de diabetes que he aplicado y cuando le hablo primero, bueno, vamos a buscar esto, la persona dice, ¿asco? No, yo nunca tengo asco, no siento eso. Realmente está mucho más oculto que la resistencia. Y es una situación porque pensamos que cuando tenemos asco tenemos que sentirlo inmediatamente. Y realmente no, se está produciendo un síntoma, es porque no lo estás sintiendo. Claro, porque a veces más que asco es como rechazo. Sí, es un rechazo. Es una repulsión, es como que, ¡buf! Sí, pero ese buff y esa repulsión es asco. Y si tú vas a las Sí, memorias, cuando después vas a las memorias genéticas, es una situación de no conseguir digerir esa situación. Tu páncreas no consigue, con la insulina que hace disolver esa situación dentro de ti. Entonces, por eso se queda poco, porque son situaciones en las que normalmente parece que esté la rabia, porque te están atacando, porque tú te sientes que te atacan, que te invaden. Podemos hasta llegar a una pancreatitis cuando es una ignominia muy grande, ¿no? Pero es algo que está en nuestro digestivo, es algo que no digerimos. Entonces, la diabetes es una situación que yo me tengo que resistir y no digiero, y por eso me lleva al asco, no me lleva al miedo, me lleva a la rabia, son diferentes situaciones. Pero hasta porque también el asco es una de las emociones, sí, es una de las emociones que biológicamente se tiene para rechazar algo que tú crees que es peligroso para ti. Exactamente, por eso. O sea, si no tuviéramos asco, si los animales no tuvieran la capacidad de sentir asco, pues tendríamos el riesgo de morir envenenados, porque podríamos comer cosas que nos harían daño. Entonces, el asco ahí en la diabetes también viene un poco por ahí. O sea, se produce ese asco ¿para qué? Para crear un rechazo ¿a qué? Pues probablemente a la dulzura, al amor, a un sentimiento, a una situación, bueno. Sí, porque es como tú no digieres esa situación. Entonces, si tú te tienes que resistir a una situación y tienes que ser fuerte para resistirte, es que ya hay algo que tienes que estar rechazando, ¿no? Es algo que te está invadiendo. Entonces, normalmente, ¿cómo entra eso en nuestro cuerpo? Por varias vías, puede ser por los oídos, por los ojos, pero está todo nuestro digestivo, que es el que realmente digiere toda esa información que entra en nuestro cuerpo, ¿no? Y una de las partes que yo creo que lo que tú dices, el amor y demás, es decir, hay una diferencia entre un tipo de diabetes y la otra en esto. Es decir, en la primera, más en los niños, es yo necesito dar amor. Yo tengo una buena relación con el amor, pero yo tengo que dar más amor a la gente, yo tengo que hacer que esto se una. Ahora explicaré un caso de este tipo. Y después tenemos el otro tipo, que ya es diferente, es que el amor, cuidado con el amor que te hace sufrir. Claro. Cuidado con el amor, porque quien me amó me cobró caro por esto. Mi madre me pegaba y después me decía que me quería mucho. Yo fui creyéndome esto. O yo estoy dependiendo mucho del amor de una persona o de ser reconocida en la familia o querida, pero no digiero porque siento rechazos constantes. Entonces, yo tengo que mantenerme ahí en esa situación. Y muchas veces vienen también con temas de herencia, ¿no? De no digerir que me está traicionando mi hermano, o situaciones en las que tú dices, ¿cómo me están haciendo esto? ¿Cómo me están quitando? Entonces, el amor, las personas que te debían estar amando, de las que debías recibir cariño, sientes que te están atacando y que para defenderte tienes que posicionar, pero eso no lo digieres, porque lo normal sería que te amasen y tú poder amar. Entonces, ahí entramos en unas circunstancias de diferencia con amor, ¿no? Sí, o personas que han sido abandonadas de pequeños, por ejemplo, que han perdido a sus padres o que los han dejado pues, en manos de unos abuelos o de unos familiares que se han sentido abandonados. Entonces, también hay un rechazo ahí, ¿no? Porque si el amor de mis padres, que era el más importante para mí, resulta
que no quieren saber nada de mí porque me han dejado en manos de quien sea, Ujú. ¿no? Pues entonces hay un rechazo ahí. Sí, Sí, cada caso es un mundo al es, final, igual que es como tú. tampoco se puede generalizar como la Exacto. persona lo vive. Entonces podemos dar ejemplos, pero cada uno, con todo lo que estamos diciendo, como tú bien decías, que cada uno vaya cogiendo las partes de lo que le resuena. Entonces, Ujú. si nos está escuchando, hay cosas de la diabetes que no le van a decir nada, pero habrá otras que digan, caray, es que es lo mismo que yo, esa curiosidad. Yo voy a compartir la historia de un niño de 12 años. Todos los casos que vamos a hablar son casos que nos han permitido nombrarlos y usarlos para la documentación de libros y demás, pero no vamos a nombrar nombres ni nada porque tampoco tienen ningún interés, ninguna importancia. No, claro. El caso es un niño de 12 años que empezó con diabetes a los 9. Por lo tanto, vamos a ir hablando un poquito, voy explicando más en detalle cada paso, ¿vale? Del pensamiento para llegar allí. Entonces, con 12 años, pues el niño ya está en la, cuando vino a consulta, los padres vinieron, ya estaba más con, pues empezando su historia, ¿no? Empezando sus emociones. A partir de los 12, entre los 12 y 14 años, un niño hombre ya empieza su historia, ya se activa, y una mujer, pues es la menstruación. Voy a decir menopausia, la menstruación. Entonces, con 9 años, yo me fijo mucho en la línea paterna, por dónde empieza, dónde están las emociones paternas y demás. Pero en este caso es, ¿qué había sucedido? Pues que se habían separado los padres cuando él tenía 9 años y a partir de la separación, unos 6, 7 meses después, él empezó con la diabetes, ¿vale? ¿Qué ocurría? Él iba a las dos casas y seguía habiendo mucho problema entre ellos. La madre no aceptaba esta separación, había sido porque el padre había encontrado otra mujer y había mucha rabia entre ellos, ¿no? Entonces, en esa separación, el niño empezó a generar más azúcar y a generar más en sangre, porque sangre tiene que ver con familia, a generar más azúcar para poder dar en las dos casas, amor en las dos casas, y él hablaba, ¿no? Porque escuchaba de uno y escuchaba del otro, y él llevaba información de uno a otro para acalmar la situación. Él no era un niño que expresase rabia, era muy tranquilo, era muy buen niño, era muy tranquilito. Entonces él somatizaba todas esas informaciones y a veces le daba con asma, pero bronquial, con bronquitis, unas bronquitis muy fuertes, ¿vale? Claro, si los padres estaban enfrentados, Enfrentados y si él había no broncas hablaba. entre los padres, claro, Exacto, y él acalmaba la situación. Entonces, cuando tenemos bronquitis, son broncas que se viven broncas. en casa, pero que no se expresan. Entonces, Ujú. él escuchaba, porque los padres no gritaban el uno al otro, se lo decían a él. Entonces, él recargaba esa información, pero él, Pobre hijo. claro, entonces, porque las bronquitis son broncas, son muchas broncas, pero normalmente no expresadas, y él las tenía ahí. Bueno, al final vimos, hablando, yo lo trabajaba con los padres, porque las emociones de los niños se trabajan con los padres, porque son los padres los responsables de esas emociones, de esa falta de gestión emocional de la situación, y Claro. matiza y da la solución, que es, oye, vamos a dar amor aquí y vamos a parar con las broncas, pero tenía que era una decisión de los padres de dejar de sentir como sentían. Pero él encontró una solución que era la siguiente, que puede parecer que no lo era, pero él empezó a tener muchas crisis de bronquitis de terminar en el hospital en urgencias. En el momento en el que él terminaba en el hospital en urgencias con esas crisis fuertes, los dos padres acudían. Si estaban en una casa u otra, acudían. Y por lo menos durante los 2 días que estaban en el hospital era todo tranquilo porque estaban cuidándole. Y los padres estaban juntos, Estaban juntos, que era lo que él podía necesitaban. dormir. Es decir, él Claro, se entregaba a dormir porque además estaban claro. tranquilos y no discutían y sentía amor porque los querían y estaban cuidándolo. Entonces, en esos momentos me decían que había un problema muy serio porque él tenía los picos de diabetes muy altos. Entonces, tenían que ver si le iban a poner insulina o demás porque había esos picos, pero cuando entraban al hospital se estabilizaba de tal manera que bajaba demasiado. Había una hipoglucemia muy grande Claro. y había un peligro ahí. Entonces, hablando con él, era claro que de repente ese estrés en el que él vivía, él tenía a los padres juntos y no había broncas, él entregaba y bajaba demasiado rápido porque no lo necesitaba, el nivel de azúcar, pero se escapaba de un nivel, porque era un Sí, estrés sí, sí, tan que se grande, iba a los a lo que extremos. entonces, yo hablando con él, decía, cariño, ¿te has dado cuenta que tú crees que papá y mamá se quieren cuando están contigo en el hospital? Y me decía, es que es bueno cuando ellos vienen. Y yo, sí, pero tú sientes que tú estás dando, y me emociona porque era un niño muy lindo. Y él me decía, pues sí. Y dice, pero no funcionará así. Y yo, no va a funcionar. Entonces,
Cuando él tomó en conciencia que no era responsabilidad, los padres hicieron sus partes, ¿no? Su parte de gestionar mejor las emociones en casa, darse cuenta de cómo la enfermedad del niño estaba totalmente relacionada con sus emociones, porque normalmente piensas, ah, caray, es un problema que me viene del niño, pero piensas que tienes que llevarlo al médico, pero no lo llevas a tu historia, no piensas que tu emoción No, está afectando claro, directamente a claro. tu hijo, ¿no? Y realmente esto es así, los niños nos dan la solución a nuestros problemas a través de sus emociones. Entonces, él lo explicaba y hablaba con los padres y los padres le decían, tenemos que parar con esto porque te estás enfermando. Y le decía, sí, pero solamente cuando vosotros estáis conmigo y estáis tranquilos, no discutís. Y ahí hay amor. Entonces, cuando ellos lo fueron viendo y lo fueron gestionando, el niño empezó a equilibrarse y pudo gestionar hasta ir equilibrando totalmente su situación sin bronquitis, sin ir al médico y sin diabetes, porque la realidad que él buscaba empezaron los padres a darla en casa. Entonces Eh, es muy directo. Eso qué importante es tener conciencia cuando eres padre, ¿no? De que en función de cómo tú gestionas tus historias emocionales, tus hijos van a somatizarlo. Eso es una información que si la supiéramos, yo que tengo hijos, si yo lo hubiera sabido desde que tengo hijos, madre mía, la cantidad de problemas que les hubiera evitado a los dos, Sí. porque Álvaro ya también fuera de tener muchas rinitis y muchas alergias, muchas bronquitis también asmáticas, y bueno, y ella también con muchos problemas de amigdalitis, de otitis, bueno, en fin, ¿no? Cosas que solemos, Las rabias guardadas que no expresaba la mamá. exacto, y que solemos identificar con que son las típicas enfermedades o síntomas de los niños, ¿no? Decimos, nada, pero esto es muy de niños, ¿no? Es muy de niños, bueno, es muy de niños. Luego cuando empiezas a saber estas informaciones te das cuenta de que no es que sea muy de niños, es que los niños son los que están somatizando los problemas de sus padres, ¿no? Y bueno, En mi es caso, fuerte. como tenía tantos problemas y demás, me acuerdo cuando empecé todo este camino, hubo un momento que una persona me dice, caray, tu hijo tuvo que pasarlo muy mal, ¿no? Porque como tú estabas con tantos problemas, lo que pasa es que yo soy una persona de somatizar mucho, entonces somatizaba todo y también lo de mi Ya, hijo. Y él, no, él tuvo algunas crisis, tuvo 2 crisis que hablaban mucho ya de mi proceso, ¿no? Del proceso final. Y ahora hablaré un poquito cuando hablemos de las alergias, sobre ese tema. Me parece interesante compartirlo. Pero bueno, de la diabetes, esas situaciones y también de las situaciones había un hombre también que tuvo el problema de tener que salir de casa, de perder todos sus bienes, y él no asimilaba esa pérdida. Y ahí se le presentó diabetes y hipertensión. De la hipertensión hablaremos otro día, pero de la diabetes era esa separación, porque perdía todo y separaba a la familia. Entonces, esa pérdida de familia y él tenía que resistirse a esa situación, no quería asumir, en este caso era una resistencia que no consiguió, por mucho que resistió durante años para que eso no sucediese. Y, y también tenía esa resistencia y no digería la situación porque era perder lo material y perder la familia, ¿no? ya. Cuando se le hizo consciente que la diabetes, y era un señor mayor, cuando él vio que la diabetes había empezado exactamente en el momento aquel de su vida, él me dijo, ¿y esto se va a ir? ¿Se me va a ir la diabetes? Y le dije, vamos a ver, controla bien con el médico, vete viendo y vas viendo los picos. Entonces me acuerdo que un día me llamó y me dijo, estoy yendo para el hospital porque me dio una bajada de tensión, sí, de tensión, pero tiene que ver también con el azúcar. Y ahí lo estuvieron viendo y tuvieron que regularizarle porque como no lo había curado del todo porque no conseguía sanar ese dolor, pero había una parte de él que había entendido y que se había bajado y tuvieron que reducirle casi más de la mitad, casi 3/4, la medicación para equilibrar porque ya no necesitaba tanta medicación para estar equilibrado, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo eso se puede llevar, ¿no? Yo recuerdo una niña, una compañera del colegio de mi hijo, que también debutó con una Se te oye diabetes bajito fuerte. ahora. Que digo que recuerdo la compañera de mi hijo, una compañera de clase del colegio cuando eran pequeños, que también debutó así con una diabetes fuerte.
Y bueno, cuando yo empecé un poco a estudiar todo esto, fue cuando vi claramente por dónde podían ir los tiros en esa niña, ¿no? Y es que, bueno, pues sus padres eran un matrimonio pues de lo más poco convencional, en el sentido de que el padre era una persona como muy asocial, muy huraño, muy que no quería relacionarse prácticamente socialmente con nadie, hasta el punto de que cuando se había casado con su madre, la madre, o sea, la esposa, se tuvo que ir de viaje de novios con la suegra, porque él ni siquiera quería ir de viaje de novios. O sea, imagínate hasta qué punto. Yo recuerdo que nosotros cuando hacíamos actividades juntas los padres, organizábamos excursiones, organizábamos pues, las fiestas del colegio, o sea, teníamos ahí un grupito bastante, bueno, pues lo típico, ¿no? Que te relacionas mucho con los padres de los amigos de tus hijos. Yo recuerdo que yo durante mucho tiempo pensaba que esa mujer estaba separada o era viuda, porque yo nunca llegué a conocer a ese hombre. Ni en las fiestas, ni en los cumpleaños, ni en las excursiones, pero excursiones de a lo mejor de días, ¿eh? Claro, luego cuando empecé a estudiar y empecé a saber un poco la información, dije, esa niña, ¿cómo no va a tener diabetes esa niña? Si es que esa casa está partida por la mitad. Y ella tenía que compensar, tenía que dar... Claro, y además con unos picos gordos, y sigue teniendo diabetes. Claro, porque y seguramente tendría situaciones donde ella tendría que dar mucho más calor, mucho más amor a la madre. No sé qué tipo de diabetes era, tal vez ya fuese un diabetes 2 en ella, ¿no? Porque si tenía picos y si tenía insulina. Porque era una resistencia de la madre a cambiar esa realidad y a vivirlo de otra forma, ¿no? Entonces, habría que ver cómo lo sentía también. ¿Hablamos ya de otra visión emocional? Ah, sí, venga. La otra que comentamos en la infografía, no sé cuántas nos va a dar tiempo. Sí, yo creo que sí que nos va a dar tiempo. Hablamos de las alergias, ¿no? Ajá. Y ahí sí que voy a poner casos, porque si nos ponemos a hablar de alergias, podría poner miles aquí, pero vamos a ir hablando por lo menos de unos casos. Y ahí hablaba antes que cuando hablaste de las alergias, hablaría de mi hijo, de Jorge, porque él siempre tuvo ciertas alergias, ¿no? Que se le disparaban, pero él estaba totalmente encuadrado en que los anticuerpos, cuando se presentan, se mide por los IgEs, ¿no? Entonces, esos IgEs normalmente lo máximo están 100, 160, y en el caso de él tenía 10.600. Entonces, el pediatra, cuando lo vio un día, él estaba bien, estaba asintomático, totalmente asintomático, pero el pediatra vamos a ver la analítica que le hicimos de cada año, de estas de revisiones, ¿no? de pediatra, y me dice, oye, hay que ir con él ya para el alergólogo porque está en 10.600, está asintomático, pero puede causar en cualquier sitio. Claro, le puede dar un shock. Yo ya estaba con todo esto, ya estaba con todo el proceso, y entonces acompañé, pero me dijeron que no encontraban nada, que no tenía nada. Le hicieron la prueba hasta de todas las reacciones para ver si detonaba alguna cosa controlada, nada. Le pusieron un montón de cosas, él asintomático, pero con los 10.600. Pasaron 6 meses, hicieron lo nuevo y de nuevo seguía con 9.000 o alguna cosa así. Me decía, no estoy entendiendo nada. Yo, claro, yo ya estaba con todo mi proceso y empecé a pensar si él me estaba somatizando, si él, en este caso tenía unos 10, 11 años, que estaba situando. Y hubo un día en el que a mí me dio un tema en la piel que tenía que ver con un autoinmune, todas mis enfermedades eran autoinmunes. Cuando me dio, y yo me acuerdo que estaba con varios médicos, que estábamos haciendo un taller, y estaba con varios médicos, y cuando vieron la piel en mi pierna, me dijeron, caray, pero esto parece una enfermedad autoinmune de la piel, que es complicada. Un brote, sí, se llama déjame acordarme. Psoriasis. No, hay otra que es autoinmune. No me acuerdo ahora el nombre, después a ver si me viene, porque no es vitíligo, es otra, que es la autoinmune en piel. Y yo les dije, les bromeé, y yo, bueno, como estoy con todo el proceso y mis huesos estaban con una artritis, una artrosis degenerativa y artritis reumatoide,
todas mis enfermedades eran autoinmunes, la artritis reumatoide era autoinmune y todo era autoinmune, y eso se durmió, y son capas, entonces vamos de dentro para afuera, entonces no deja de ser la expresión y ya se está abriendo, por lo tanto, ya me estoy curando. Ellos se rieron porque la herida era grave, le dije, no, no le voy a poner corticoide, lo voy a acompañar, acompañé las heridas, ellos me dieron algunas recetas y me guiaron, y lo acompañé, pero sin perderme en el miedo de lo que decían que eso era a nivel físico, ¿no? Porque realmente es una de las enfermedades, es horrible porque te ataca, está relacionada con los huesos también y te ataca a todo el sistema, ¿no? Sintiendo eso y leyendo sobre la enfermedad y documentándome y hablando con un médico, él me siguió diciendo cosas. Pero claro, llegó un momento que dije autoinmune, y llevaba en esos 6 meses, era cuando Jorge había sido diagnosticado con aquello, y yo autoinmune, dije, es protección. Entonces pensé, ¿para qué mi hijo tiene 10.600, es decir, todos los anticuerpos preparados para defensa? Solo para defender algo, ¿no? Y ahí yo llegué a casa y me senté con él y le dije, cariño, creo que ya sé cuál es la situación emocional que está produciendo esto en ti. Y me dice, ¿el qué, mamá? Le dije, yo estuve muy enferma, tú me acompañaste durante mucho tiempo, siempre estás muy nervioso, porque Jorge tenía una cosa, que si yo llegaba 2 horas tarde a casa, él lloraba como si yo hubiese estado días fuera, o si, por ejemplo, yo viajaba mucho. Si llegaba con el coche y él no llegaba a la hora, él era un drama como si como si me hubiese perdido. Él tenía un miedo a la pérdida mía muy grande y no era inconsciente, era inconsciente porque no había, pero él en su inconsciente sabía que yo podía morirme y yo casi me morí 6 veces. Entonces, esa situación de tensión del niño tenía todo su cuerpo preparado para darme el soporte a mí a través de su defensa de sangre. Era la forma de defender, la forma de él aportar inconscientemente. Entonces, cuando empecé hablando así, naturalmente, decirle, cariño, mamá está bien, mamá se curó, mamá no tiene el riesgo de morirse, y tú no has nacido para proteger a mamá, tú has nacido para vivir tu vida, para vivir tus situaciones, para vivir... Entonces, estuve hablando con él, explicándole así, de esta forma, ¿no? Entonces, en ese momento, él empezó a llorar. Me decía, mamá, es que yo no quiero perderte. Yo tengo que hacer de todo para no perderte. Él expresó su emoción. Le resonó todo lo que le Le estaba resonó diciendo. todo, expresó su Claro. emoción, me dijo que quería. Entonces le dije, sí, pero te libero ahora, cariño, tú no necesitas. Una semana después dejé pasar porque él tuvo síntomas de limpiar, de diarrea, de cansancio, una vagotonía profunda. Lo llevé a hacer una analítica, porque además siempre estuvo controlado, ¿no? Lo llevé a hacer una analítica y estaban 300. Y esas son pruebas que siempre guardo porque digo, cariño, fíjate. Y él me dice, wow, mamá. Y le dije yo eso. Entonces, cada vez que mi hijo tiene una situación de miedo hacia mí, él tiene picos que a veces se muestra con situación alérgica. Entonces, es muy importante entender que nuestros hijos somatizan todo, que nos dan la solución, es solución biológica. Él no tenía una crisis, él tenía todo su cuerpo preparado para una defensa, pero de la madre, en la sangre, ¿no? Y puede parecer loco, pero nosotros sentimos así. Nosotros nos emocionamos y a través del amor que sentimos, porque colocamos nuestro cuerpo, los niños colocan su cuerpo en nuestra defensa. Entonces, siempre, todo síntoma, para mí, todo síntoma de un niño es la solución emocional de los padres, todos. Pero es la solución, no es el problema. No son conflictos que se detonan a través de un niño. Un niño no nace con problemas, un niño nace con soluciones. Y eso es muy importante, soluciones emocionales. Las frases del niño trae el pan debajo del brazo, esas expresiones, emocionalmente eso es así. Él viene con solución. Es que es una... Dime. No, que hay gente que no ve un cáncer como solución, pero no estoy hablando. Ese es un problema físico. Y es una situación física que se puede resolver, pero las emociones de los padres se resuelven a través de ese problema. La información, el link que tú haces de esa emoción es a través de las acciones y emoción del padre. Entonces, de los padres, ¿no? En igual medida cuando son niños, porque otra de las cosas que hacen los padres es discutir de quién es ese gen que el niño heredó. Entonces, no va por ahí. Es decir, todos tenemos todo dentro de nosotros y si tú te casas con un gen, el otro también tiene el gen. Y esa es la información a hablar de cómo ellos nos dan la solución, porque sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué quise explicar esto? Porque la mayoría de las alergias se dan en niños.
hay niños con alergias muy graves y esas emociones están en los padres. Y sé que padres sufren mucho con esto. Entonces, el entender no eres el culpable de esa situación, pero tus emociones entender tus emociones van a ayudar a que eso se resuelva, ¿no? Entonces, es importante saberlo. Ahora cada uno lo coge, no lo coge, o lo acepta o no lo acepta, pero para mí es así, sí o sí, porque lo he vivido y lo vivo con mucha gente, ¿no? Y ya no solamente las alergias, cualquier tipo de enfermedad. O sea, un niño no nace para estar enfermo. No. Un niño lo que está haciendo es somatizar emocionalmente a sus padres, que son los que lo están cuidando y los que lo están criando. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar un poco todo esto, había siempre quien preguntaba, pues a mí me parece que esto no tendría que ser así, porque esto es pues la naturaleza ahí se equivoca. ¿Por qué un niño tiene que pagar? ¿No? Porque claro, se habla en esos términos, porque un niño tiene que pagar con los problemas de los mayores y tal. Pero claro, si realmente lo piensas, a nivel biológico es perfecto, porque realmente para garantizar la supervivencia de la especie, si un niño carga somatizando los problemas de los padres y el niño al final, por lo que sea, la historia es tan grave que el niño acaba muriendo, esos padres van a tener la capacidad de poder volver a procrear a otro hijo. O sea, se va a seguir garantizando la supervivencia del clan, o de la especie en este caso, ¿no? O del clan, ¿no? De la familia. Sin embargo, si muere la madre, muere el padre, ahí se acabó. Sí, ¿no? es una visión puramente biológica. Puramente biológica, pero bueno, es que también hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Porque es una manera también de dejar de proyectar culpas encima de nadie, porque es que no es cuestión de culpas. Realmente de cómo funcionamos, de que estamos todos conectados, de que la energía está ahí y que la energía que se está sintiendo en tu casa, entre un matrimonio que tiene hijos, esos hijos están recibiendo toda esa vibración, esa energía buena o mala que están generando sus padres. Sí, y además no solamente eso, forma parte de esa energía, él está proyectando esa energía. Claro. Él nace con esa proyección, es decir, hay una parte para mí de causa de nacimiento, que la persona nace con una misión en la vida. Todos nosotros nacemos y que se incluye dentro de esa evolución. Entonces, el ser humano biológicamente evoluciona así, evoluciona mejorando la especie cada generación que aparece. Eso desde las cavernas fuimos desarrollando las diferentes capas de nuestro cerebro a través de esa evolución, ¿no? Entonces, un ejemplo que a mí me gusta poner en estos casos es los elefantes. Cuando yo era pequeña, cuando yo tenía en el año 80, 5 o 6 años, yo me acuerdo de llorar frente a la televisión por ver las filas de elefantes, porque ellos hacen esa despedida de los seres que ellos aman, sea humano, sea elefante de la familia, y ellos iban haciendo filas de elefante en el cementerio de los elefantes cuando los mataban por los colmillos de marfil. La solución biológica ha sido que ahora, generaciones 20 años después, 30 años después, solo el 20% nace con colmillos y el 80% nace sin. ¿Por qué? Porque era causa de muerte. Entonces, la biología de él evoluciona diciendo esto es un peligro, por lo tanto, se adaptan. Materializa. Y el 20% es el que se encarga de sacrificarse o de cuidar y defender a la manada. Entonces, pero eso nos sucede a nosotros. Cuando una abuela sufre mucho por una situación, nosotros nacemos con una orden, o bien de repetirlo, o bien de no hacerlo nunca. Entonces hay gente que dice, yo no quiero tener hijos, y yo dudo que no quieras tener hijos. Tú tienes una orden para no tener hijos porque tu abuela tuvo 20 y sufrió mucho. Entonces tu genética es no tener porque hay mucho sufrimiento. Entonces, es como si la abuela inconscientemente le hubiera pasado la información de que no tengas hijos porque es una desgracia tener hijos. Exacto. Ella no lo expresaba porque estaba mal visto expresar que es una desgracia tener hijos porque era mujer y no podía expresarlo, y eso que ella somatizaba es lo que se hereda en la epigenética de nuestra sangre, y yo nazco con una orden que es no quiero. Entonces, solo cuando lo sabes, escoges realmente si quieres o no quieres. Exacto. Albedrío. Entonces, los niños nacen con soluciones, no nacen con problemas. Entonces, si lo vemos como un problema y no lo vemos como una solución a un tema, porque si tú ves el problema, solo te hundes más en el problema, entonces dicen, pero es injusto que el niño nazca, porque lo vemos como culpa, lo vemos como injusticia, lo vemos como juicio. Si nosotros lo vemos como una solución biológica, pero también emocional, vemos la cantidad de amor que somos. Yo siempre digo,
Cuando tú consigues conectar con el amor que hay por detrás de todo el sufrimiento que dices vivir, ahí realmente empieza la cura, porque empiezas a ver la verdadera parte, la verdadera cara, ¿no? De la El transformación, verdadero propósito, el en verdadero realidad, de propósito eso. de lo que para qué se está viviendo esa situación y empieza a ser curado esa situación, empiezas a entender todas las partes, ¿no? Entonces, mientras haya juicio, mientras haya culpa, mientras haya y pensemos que lo que heredamos en nuestra genética son dolores, transformaciones y que nosotros cargamos con eso, son expresiones que me hablan de que la persona todavía está muy lejos de conectarse a una realidad porque tú no estás cargando con nada. Tú tienes tu misión dentro de ese propósito y tú has escogido y cuando la aceptes, integrarás tu sombra. Entonces entenderás al otro, te compadecerás con el otro y entenderás las historias y el sufrimiento que hay por detrás, ¿no? Entonces es muy importante ver los síntomas como esa parte que nos duele dentro de nosotros y que tenemos que resolver y que durante mucho tiempo no queremos ver, ¿no? Y las alergias solamente son un ejemplo de eso, ¿no? ¿Y tienes algún ejemplo más de alergia? Sí, hay un caso, tengo varios, pero voy a hablar uno porque así nos da tiempo de hablar de la tiroides y de la fibromialgia también. Había un señor, este tenía 54 años y tenía diabetes, tenía dermatitis y cuadros de alergia con gluten, tenía alergia al gluten, ¿vale? Y le daba sobre todo en manos y en brazos la dermatitis cuando se le producía, cuando comía y algo en los ojos. Entonces, ¿qué sucedía? Con 54 años, yo le pregunté cuándo fue el primer cuadro, que empezó y demás, y nos fuimos, primero, bueno, aclarar, dermatitis tiene que ver con un conflicto de separación, ¿vale? Todo Brazos, lo que tiene que ver con piel es todo contacto, falta de contacto contacto. impuesto o separación o Vale. falta de contacto, ¿no? Y normalmente cuando se hace la herida es cuando yo vuelvo a tener el contacto con aquello que yo sentí que perdía, ¿no? Entonces yo ya no estaba buscando el conflicto al gluten, porque el gluten tiene que ver con la unión familiar y muchas veces la presencia de padre. Entonces leche y lactosa con madre y gluten y pan con padre. Y ahora hay tanto. Ahora todo el mundo tiene gluten, todo el mundo tiene lactosa, todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque el tema familiar, lo que es el concepto de familia, se ha ido Sí. modificando mucho, los roles. Entonces tenemos que situarnos y todo eso también trae informaciones. Entonces, en ese caso, yo ya sabía que lo que estaba buscando era un conflicto de separación o de contacto impuesto, ¿no? Y que tenía que ver con manos y brazos. Por lo tanto, ya buscaba manos, aquí, son padre, pero brazos también tiene que ver con trabajo, con reconocimiento. Entonces, era algo de ver cuándo empezó, cuándo había una separación que tenía que ver con trabajo fuerte en él. Ahí me dijo que con 7 años su padre había sido enviado, él era militar, y había sido enviado al extranjero por trabajo. Y que poco después, cuando su padre volvía de vacaciones, fue cuando la primera vez que él tuvo algo en los El brazos, primer brote. el primer brote. Entonces, que comió pan o que comió, no me acuerdo qué había comido, y le había dado el brote. Entonces ya sabíamos, ya teníamos el inicio, es decir, hay una fase muda de silencio, ¿no? Y una fase activa. Él empezó, se activó la fase en él a los 7 años y siempre que él comía gluten después fue un pico. Bueno, ahí yo ya sabía que había que buscar un conflicto de separación y demás y de dónde venía, porque él tenía 7 años, ¿de dónde viene esto? Viene de la madre, viene del padre, pero como ya eran 7, no me acuerdo, 7 o 9 años, ya estaba en la fase paterna y vi que directamente la abuela paterna de él, la madre del padre, llegamos, él no lo conocía, él buscó la información, encontró que a los 7 años, igual que él, de ella, el padre de ella había sido destinado en la guerra, se había ido y perdió, el padre murió en la guerra y fue la separación. Entonces, además es importante decir que murió en la guerra. ¿Por qué? Porque ella se quedó con esa emoción y hubo una Ajá. fase muda de alergia hasta el nieto con la misma información y a los 7 años, cuando ese nieto, el padre se fue porque necesitaba vivir la misma tonalidad del dolor de la abuela, activarse esa programación, sintió el dolor de pérdida, pero cuando hubo la conexión apareció ese brote en piel, ¿no? Y él pudo comer, me acuerdo que tengo las fotos de comiendo pizza y demás con 56 años, muchos años después, ¿no? Entonces la importancia de encontrar que vamos somatizando esas emociones
y que la alergia, la fase muda puede ser de 1 año, de 1 mes, de 100 años. Pasar generaciones. Pasar generaciones, puede ser de 100 años. Entonces, lo mismo que nosotros vemos una fase muda aquí, que la fase muda es el tiempo desde el espacio en el que yo vivo una emoción muy fuerte, una situación que no soy capaz de gestionar y que derivo a un alérgeno, que puede ser un camarón, puede ser un medicamento, puede ser una fruta, lo que sea, Es algo, lo que sea. que es inconsciente, y yo puedo pasar años sin tener nada hasta que un día como ese mismo alimento o tomo ese remedio o escucho una música y me da una crisis. Entonces, el tiempo que hay entre yo lo tomo con la emoción hasta la vez que yo me vuelvo otra vez, vuelva a tener contacto con eso, emocionalmente, las circunstancias también son las mismas. Son similares, similares. O por lo menos en la misma tonalidad. Exacto, ahí aparece la fase activa y se presentan los síntomas, ¿no? Entonces, la fase muda puede ser eso, 1 mes, 1 año o 50 años. Y después hay pues todos los alérgenos. En el vídeo de visión emocional está todo, con todos los tipos de alérgenos, con todos los tipos de... Claro, porque luego en función del tipo de reacción que tú puedas tener ante ese alérgeno o en función también de a qué en concreto es a lo que tú tienes alergia, eso también es información, ¿no? Eso también te está dando a ti pistas de por dónde van los tiros para buscar, ¿no? Y veréis, porque lo hemos detallado así, pero hay momentos en los que, por ejemplo, tú estás en un sitio que estás teniendo una discusión que te está doliendo mucho y hay una música de fondo, ¿vale? Entonces, eso es más sutil porque tú te vas a otro lugar, otro día, tienes una discusión y ese cantante ya te molesta. Esa música te irrita. Eso te deja como casi una urticaria, pero no se manifiesta, porque como es oído, que se puede dar una urticaria por música. Lo que pasa es que no se relaciona. Entonces, tú lo dejas así, ¿vale? Diferente es cuando ya metes en tu organismo un alimento, y ya pero sí puede dar una urticaria por una música, porque tú puedes vivir una separación brutal por una situación y esa música llevarte a ese contacto y poder expresar esa rabia que te siente esa separación o ese dolor, ¿no? Claro. Entonces se puede dar una urticaria porque has estado escuchando una música, pero como no has tenido un contacto de entrar en tu cuerpo, parece que no se relaciona. Entonces puede haber, o entras en un lugar y ves las paredes rojas, dices tú, aquí no se consigue respirar, te quieres ir, pero porque hay un rojo guardado en tu mente de un peligro, de una situación en la que claro. se está mal. El problema normalmente se relaciona más a alimentos o alérgenos que tú introduces en tu cuerpo o que tienen contacto con tu cuerpo, pero también están las músicas, ¿no? Entonces, bueno, en la visión... Estar en cualquier cosa, claro, porque aquí también, o sea, aquí lo importante es saber que cuando tú estás pasando esa situación conflictiva y estás en contacto con el alérgeno, en ese momento tu inconsciente está grabando absolutamente todo el escenario, se está quedando con todo lo que está pasando, desde el olor, los colores, lo que estás comiendo, lo que estás oliendo, con quién estás, la temperatura, o sea, absolutamente todo. Incluso aunque a ti en ese momento a lo mejor te dé un síncope y te hayas desmayado y no tengas conciencia, da igual, tu inconsciente está grabando continuamente. Porque, claro, la persona está pasando por un momento conflictivo, un momento de estrés emocional alto, que para su organismo es una situación de peligro. Entonces es muy importante controlar lo que está pasando para que en un futuro, si esa persona vuelve a encontrarse otra vez en una situación parecida con alguno de esos elementos, de alguna manera poder articular algo para prevenir que esas personas se expongan otra vez a la misma situación, ¿no? Entonces, por eso puedes tener alergia a cualquier cosa. A cualquier cosa. A cualquier cosa. Y además es, como tú bien dices, muy inconsciente, porque una persona que se queda en coma, su inconsciente está recibiendo toda la información, está grabando todo, aunque no sea consciente, aunque luego no lo recuerde, aunque después el cerebro actúe de otra forma, porque eso es supervivencia, por tanto está protegiéndolo. Claro. Por eso los grandes traumas heredados, hay gente que me dice, pero es que mi madre no va a decir que tuvo un abuso, no va a decir que vivió tal situación. Y lo dicen como que la madre no quiere participar. Y yo le digo, no, pero es que no lo recuerdan. Porque si lo recordase, ella tal vez no sobreviviría. Era una situación que no aguantaba vivir. Entonces, son siempre situaciones, la epigenética muchas veces son secretos que se guardan, pero el secreto es, voy a guardarme este secreto para no decirlo. No, muchas veces es la situación de querer vivir
es a poder vivir. Entonces, yo tengo que colocar capas que me separan del dolor para yo poder Para seguir yo mi vida. poder seguir adelante Es una sin solución necesidad biológica. de seguir sufriendo ese dolor. Yo recuerdo que en uno de los cursos de hipnosis que yo hice, claro, pues pedían, el curso era muy práctico, entonces pedían voluntarios para someterse a una sesión y entonces mientras le hacían la sesión de hipnosis a la persona, pues los demás íbamos aprendiendo de cómo se hacía, ¿no? Y yo recuerdo que le hicieron una regresión a una chica que tenía unos problemas de una artrosis reumatoide. Era el caso, en el hospital de su ciudad, era el caso más grave de artritis reumatoide, con unos brotes, de hecho estaba incapacitada, bueno, la pobre tenía unos brotes, además tenía ya problemas de piel también, bueno, era un desastre, ¿no? Y en la hipnosis, que claro, en la hipnosis tú ahí a donde vas es al inconsciente, empezaron a salir abusos de su padre y ella quedó en shock porque es que ella no tenía ni idea. O sea, ella no sabía lo que le había pasado. O sea, yo me acuerdo que nos habíamos quedado todos también impactadísimos, ¿no? Pero ya no porque hubiera sufrido los abusos, sino porque ella no lo sabía. No, es que no puedes saberlo. No viviría si no fuese así. Claro, y además me acuerdo que había momentos en los que ella estaba relatando los episodios del abuso y ella misma decía, me lo estoy inventando, esto no es verdad, esto no es verdad, me lo estoy inventando. No puedes saberlo. Y la persona que le estaba haciendo la hipnosis decía, da igual, aunque te lo estés inventando, tú sigue hablando, tranquila, que no pasa nada, ¿no? Bueno, fue brutal. Es que en la Es lo que mayoría tú de los, dices, ¿no? es que en la mayoría de los casos hay una negación porque es una cosa que no puedes creer que sea verdad. Porque Claro, todo porque ya viene con una información diferente, aunque nace en la misma familia, viene una reparación, hay una desconexión de esa información. Y eso no quiere decir que toda la artritis reumatoide tenga que ver con abusos, ¿no? no, Nada que ver. no, no, Cada no, no, pero en el caso, por ejemplo, de ella sí que estaba muy relacionado, ¿no? Pero yo Pero lo no, digo claro. porque sé que a veces cuando escuchan los vídeos, cada persona lo lleva a su Sí, historia. no, por favor, claro, yo solo estoy poniendo el ejemplo, yo quería poner el ejemplo de hasta qué punto una persona no era consciente de lo que le había pasado. Así es. Y eso está todo grabado en nuestro Es, inconsciente. Y a veces no somos ni conscientes porque no vivimos, vivimos memorias. Hay casos así que puede ser. Yo tendría que ver el caso. Tú sabes que yo soy muy maniática. Bueno, ahora tengo que profundizar un poco para ver si ella lo vivió o si es una memoria de una niña que lo vivió y que ella siente que es ella y ve la realidad. Porque muchas veces aparece eso. Cuando haces una hipnosis, puede haber eso, pero bueno, es una había discusión. más historia detrás, porque Había bueno, más luego historia. estaba el tema de la madre, ya estaba somatizando a la madre también, no, a ver, Entonces, salió más historia, muchas ¿no? veces mi mente me lo muestra de una forma para yo poder entenderlo y hay muchas veces son memorias y la persona lo vive tal cual cuando entra en la hipnosis, pero es la madre o es la abuela o es la tía. Claro, claro, Y es importante que se vea. Bueno, ahí podríamos hablar otro café sí, enorme sobre eso, uf, sobre hipnosis. sí, Sobre sí, tantos sí. casos y casos de cómo realmente lo que parece nunca es, ¿no? Porque es muy loco esto. Bueno, seguimos, venga. Sí, de alergias podríamos hablar mucho, pero bueno, en la visión emocional vamos a entrar con muchos Vamos a ver, casos y sí, muchos detalles, yo ¿vale? creo que lo más importante ya más o menos Sí. ya Después, el otro tema de la visión emocional que habíamos hablado era sobre tiroides. tiroides. No sé si nos va a dar tiempo de hablar sobre la fibromialgia, yo creo que se va a quedar para el siguiente. Pero la tiroides, por ejemplo, yo me encuentro con que el 85-90% de los casos que atiendo o tienen tiroides o vienen por tiroides o tienen tiroides indirectamente. Siempre está muy presente la tiroides en casi todo el mundo tiene algo de hipertiroidismo, hipotiroidismo y cada vez el número de Hashimoto, que es la autoinmune de la tiroides, es mayor. Y he visto eso en este último año y medio, muchísimos casos y todo el mundo tiene tiroides. Yo a veces hasta me miraba, ¿no? Porque siempre somos espejo de lo que tenemos enfrente. Y yo también tengo nódulo de tiroides, lo descubrí después. Entonces, era una información de saber que estaba ahí, ¿no? Y tiene que ver, la glándula de tiroides tiene que ver con el tiempo, ¿vale? Y está relacionada directamente con las otras glándulas de nuestro cuerpo. Desde el hipotálamo, empieza el hipotálamo, del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis a la glándula tiroides, que es la que va a regular
cómo yo me gestiono, si corro mucho o si voy más lenta, ¿no? Yo creo que aquí es bueno hablar del ejemplo este que pone el Salomón Selam, ¿no? Para explicar un poco, para ilustrar un poco la tiroides, cómo funciona, ¿no? Entonces él pone el ejemplo con los renacuajos, ¿no? Entonces dice que un renacuajo, cuando está sufriendo la transformación para convertirse en una rana, ahí es porque llega un momento en el que la tiroides entra en acción y empieza a segregar las hormonas necesarias para que esa transformación de renacuajo a rana se pueda dar, ¿no? Entonces, claro, dice, si la tiroides no funcionara correctamente, ¿qué pasaría? Pues que ese renacuajo empezaría a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y no se convertiría nunca en ranas. Quedaría como un renacuajo enorme, pero no se convertiría en rana, ¿no? Entonces, claro, él hace un paralelismo con nosotros en el sentido de que dice que cuando hay problemas de tiroides es porque en realidad hay problemas en cambios de estado, que ya pueden ser cambios de estado físico o de cualquier otra índole, ¿no? O sea, puede ser pues, cuando se pasa de niña a mujer con la primera menstruación, o cuando se pasa de soltero a casado, o cuando se pasa de no tener trabajo a de repente tener un trabajo. O sea, cambios importantes en la vida de una persona, ¿no? Y que la persona puede asumir o puede afrontar esos cambios de dos maneras. O con una necesidad imperiosa a que ese cambio ocurra lo más rápido posible, o con una necesidad imperiosa de que el tiempo pase lo más lento posible para que ese cambio no acabe de llegar, ¿no? Y ahí entonces es cuando entramos con nuestros miedos, y ahí ya tú puedes soltar. En el caso de acelerar, yo tengo hipertiroidismo, y en el caso de ralentizar, yo tengo hipotiroidismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esa base, fíjate, me da para hablar mucho de muchos casos, porque hay una de las partes que tú ves claramente que hay un cambio. Entonces, hay un cambio de vida, hay un cambio de estado. Hay, por ejemplo, gente que atendí que desarrolló un cáncer, y cuando vamos a buscar la parte emocional del cáncer de tiroides que estaba por detrás de esta situación, era que unos meses antes de desarrollarse, empezó con el hipotiroidismo más fuerte y después el cáncer, fue que el padre había sido diagnosticado con cáncer unos 10 años atrás, y ella quería parar el tiempo para que el padre no se muriese. Entonces le dijeron, en 6 meses tu padre se muere. Entonces ella quería parar el tiempo. Entonces entró en una fase de hipotiroidismo muy, muy grande, que después pues, se murió el padre, y después ella vivía en esa tonalidad de parar el tiempo. Esto ya lo tenía ella heredado. Es decir, cuando tú ya detonas así, tu padre ya tiene un cáncer y todas esas situaciones, ya viene de atrás, eso entraríamos. Pero una emoción de parar el tiempo. La otra era que el padre se iba de viaje y ella quería irse con él, pero ella tenía que aprobar todo en aquel curso. Entonces, si conseguía eso, ella entraba en una universidad que estaba donde estaba el padre, si no tenía que quedarse con la madre porque estaban separados. Y ella entró en una fase de hipertiroidismo, de querer acelerar el tiempo para terminar, porque ella quería irse de casa, no quería estar más con la madre, pero quería entrar allí. Entonces era un tal nerviosismo que ella empezó a desarrollar más rapidez, todo más rápido para darse, ¿no? Otra cosa que yo observo en las personas que tienen hiperhipotiroidismo, y a veces no lo dicen, porque a veces el síntoma con el que vienen o el conflicto con el que vienen, que no tiene por qué ser el síntoma, es mayor, tienen otro problema mayor que para ella la tiroides, pero normalmente cuando hay Hashimoto, eso me presenta mucho. La persona, cuando estamos haciendo los acompañamientos emocionales para ir llegando a las emociones, ir liberando, ella se paraliza mucho. Es como que hay personas que tienen, que les afecta más la tiroides, ¿no? Entonces, o van muy rápido o van muy lento. Normalmente cuando ya es Hashimoto ya estamos en un hipotiroidismo, es decir, han pasado por picos de hipertiroidismo, de hipotiroidismo, y se han establecido un autoinmune, es decir, están atacando, no se reconoce su tiroides y ralentizan el tiempo. Entonces, tal vez hablamos hoy y entienden lo que hablamos dentro de 2 días. Dentro de 2 días. O dentro de 3, o dentro de 1. Cada uno yo voy viendo el tiempo que tienen porque forma parte de la forma de tiroides. Pero claro, porque es que es como si se ralentizara todo su metabolismo, en realidad. Entonces, claro, eso lo comprende todo. Claro. Es la velocidad, es decir, tu cuerpo... La velocidad con la que se funciona, claro. Exacto. Entonces,
Por ejemplo, lo que hablabas del renacuajo y la rana, fíjate, estás hablando de que la rana crece, pero sigue siendo renacuajo, es decir, emocionalmente sigue siendo renacuajo. Entonces, Claro. decíamos que las hormonas que recibe tiroides vienen del hipotálamo, que pasa a la hipófisis y que llega a la tiroides, que con lo que recibe genera el yodo y la tirosina, ¿no? Y que va, eso después va al hígado y nos afecta todo el componente Todo el de cuerpo, alimento claro. y demás. Bueno, pero la hipófisis es la glándula de crecimiento. La hipófisis, un tumor en hipófisis, dependiendo de la cara de la hipófisis, puede afectarnos a dos partes, o bien a la maternidad o bien al crecimiento. Entonces, hay un conflicto que se llama el conflicto de jirafa, que es aquella persona que quiere ser reconocida como sea, que quiere destacar donde sea. Entonces, ahí tiene afectado la hipófisis. Y también todas las glándulas mamarias están relacionadas con la hipófisis. Por tanto, si yo tengo un conflicto con maternidad, puede estar afectado hipófisis. Traté varios tumores en hipófisis. ¿Y qué ocurre? Si yo no crezco, si yo no crezco a nivel emocional, ¿qué va a recibir mi tiroides? Que no, yo no me puedo convertir en rana. Yo puedo convertirme en rana, pero voy a seguir siendo renacuajo. Voy a seguir siendo dependiente de mis padres. Entonces, eso aparece mucho. En tiroides es un comportamiento de niño o De de inmadurez más emocional. de inmadurez emocional, de depender del otro, de querer rentizar el otro para que alguien arregle el problema, de no Sí. querer afrontar la situación. Porque cuando voy a afrontar El la situación, síndrome de Peter Pan, ¿no? Que se suele exacto decir. también, exacto. Entonces, cuando voy a enfrentar la situación, ¿qué tengo que hacer? Enfrento la situación, ¿sí? Cuando yo enfrento una situación, el peligro, cuando biológicamente alguien me ataca, ¿dónde me ataca? En la garganta. Y aquí, ¿qué es lo primero que tengo? Tiroides. Y normalmente los conflictos que me vienen de frente para mí tienen que ver con padre. Y ahora mucha gente puede pensar, caray, pero tiroides tiene que ver con padre. Para mí sí, porque el reconocimiento viene del padre. Y el reconocimiento viene del padre. Por lo tanto, cuando yo busco a mi padre como reconocimiento y cuando el reconocimiento no llega, me siento atacado, me siento frustrado y va de frente. Y yo no consigo verbalizarlo porque la tiroides me afecta a las cuerdas vocales. Entonces, muchas veces es el problema de verbalizar la falta de reconocimiento del padre. Cuando yo consigo establecer ese reconocimiento interno, no depender de mi padre, yo no me siento atacada a la tiroides, claro, porque realmente es como que yo me ataco Por no ser capaz de ser reconocida por mi padre. eso, por la madurez, Porque, claro, por no amadurecer, no se dice, ¿no? madurar. Es que me pierdo, no es así. Por no madurar, Por no sí. madurar Lo suficiente. suficiente, ¿vale? Claro. Entonces, es ese juego de estar buscando. Y claro, ¿qué aparece? Primero nódulos, porque yo me ataco, ¿vale? Tiroides siempre tiene mucho a ver con ese reconocimiento. Mucha gente que desarrolla un problema de tiroides fuerte, después desarrolla una alergia al sol muy fuerte. Cuando tenemos el yodo, cuando tú tienes que tener mucho cuidado. Yo tuve casos de gente de salir con paraguas en sol por culpa de que habían tenido una cirugía en el tiroides y por tanto no podían recibir sol. ¿Qué es sol? Es padre. Sol es padre también. Entonces, Claro, la alergia al sol es alergia al padre. para mí trabajar el conflicto con padre, y a veces no es con padre, es la línea paterna. La información que me viene de la línea paterna en tiroides para mí es muy importante, ¿no? Bueno, Entonces, es que padre, por padre también podemos entender, o sea, la autoridad, o sea, el que está por encima de mí, de quien yo dependo y de quien yo necesito tener un respaldo y un reconocimiento para sentirme normalmente válido. Normalmente con autoinmune son personas que en el trabajo necesitan ser muy reconocidos y son muy perfeccionistas porque quieren ese reconocimiento. Porque en el trabajo yo recibo el reconocimiento de mi padre. Y muchas veces el bloqueo que viene es por alguien que me lleva a mi padre. Entonces yo nunca soy reconocido, siempre tengo problemas, pero es porque yo tengo un problema por resolver, que es con papá o con la información que papá me trae a nivel genética. Que puede ser, me puedo llevar de amores con mi padre, dudo. Cuando hay un Hashimoto, te puedes llevar de amores, pero también podemos ver por detrás qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces porque te pueden anular con bombones y con flores y con amor. Cuando te ponen la responsabilidad de lo que tienes que hacer en tu vida y tú tienes que siempre estar a la altura, siempre dar más porque eres la hija perfecta o el hijo perfecto y siempre tienes que estar demostrando que lo eres. Y me vienen muchas frases como, pero
a ti no te digo nada porque quien lo necesita es tu hermano, porque yo ya sé que tú puedes. Entonces esa carga así. de responsabilidad, ¿vale? De decir, yo no puedo quejarme, yo tengo que estar bien, eso también es un ataque, porque no te corresponde en tu edad. Entonces, podríamos hablar de muchos diferentes casos, Sí, pero sí, también sí. tiene que ver con conseguir expresar. Con el tiempo, antes o después, las personas que tienen tiroides tienen problemas cervicales entre la C5, C6, por no conseguir expresar ante la autoridad lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Ujú, Entonces, es algo que nos afecta a muchas líneas, ¿no? ujú. Y que tiene que ver con esa fase de crecimiento, con esa frase y con esa fase de tiempo y de gestión con el padre. Entonces, hay mucho más cosas que el tiempo, pero muchas veces me encuentro situaciones, porque ella regulariza mi tiempo, regula mi tiempo. Y me encuentro Pues, situaciones de gente que está queriendo llegar a un sueño, es decir, tengo que resolver el problema en casa, o tengo que resolver tal situación, o tengo que resolver tal enfermedad. Cuando la resuelva, yo voy a vivir mi vida. Entonces entra un hipotiroidismo para tener más tiempo, para poder gestionarlo con calma, pero siempre el sueño está allí, entonces no consiguen avanzar, ¿no? Entonces siempre hay una dependencia. O situaciones de querer llegar, entonces te aceleras mucho para conseguir llegar más sí, rápido porque quieres salir de esa situación. sí, sí. La gente que tiene hipertiroidismo es son las típicas personas que nunca tienen tiempo para nada, que todo van a todo correr siempre. Me parece que Nunca no. llegan a nada, a ningún sitio porque todo es prisa, todo hay que hacerlo rápido, todo que... Exacto. Y cuando llega con mucho tiempo así, con mucho acelere, y después empiezan a querer frenar por otras situaciones, llega un momento que se da Hashimoto. Sí, Pero claro. como te digo, de aún hace un año y medio para aquí, los casos diagnosticados por... También puede depender porque dependiendo cómo se haga la analítica, cambia, ¿no? Los valores, tanto de T3 como de T4, cambia. Pero eh, es muy curioso para mí. Yo me quedé analizando mucho la cuestión del tiempo en las personas en los últimos 2 años. Ha cambiado mucho. Antes no había casi, las personas que venían era de otro tema, más ahora cuando aparecen casi todo el mundo. Y Hashimoto, mucha gente, diagnosticado mucha gente. Bueno, claro, es que quieras que no, la sociedad va evolucionando, va cambiando, estamos viviendo unos tiempos también muy complicados, donde se nos están cayendo muchas referencias y muchas estructuras y lo que antes era lo convencional, pues ahora ya Ujú. es lo raro y bueno, y estamos todos intentando adaptarnos a todo lo que está Sí. viniendo, ¿no? Hay estudios también que hablan de que a nivel astrológico, ¿no? Que todo a nivel planetario, lo que era el tiempo de 24 horas, ahora ya no es más, son entre 16 y que va a ir bajando el numeral del tiempo relativo. Entonces yo creo que eso Sí, también hace que nosotros nos tengamos que adaptar con el tema tiempo mucho más rápido cuando estamos en los conflictos. sí, Parece que porque los los días días no te no, llegan, no exacto, los llegan. días Entonces, te pasan volando, cuando te quieres eso dar nos cuenta ya te ha afecta. pasado el día, eso nos pasa a todos. Claro, y te estás forzando a una situación en la que tú tienes que evolucionar sí o sí. Es un poco la situación ahora actual, ¿no? Con el COVID. Ahora se presentan muchos problemas que estábamos, porque yo siempre río, ¿no? La gente se iba a trabajar, dejaba el problema en casa y estaba 20 horas fuera, dormía 16 horas fuera y dormía 8 horas en casa, compartía lo mínimo para poder, pero ahora con cuarentenas, donde estás todos juntos, que el problema está ahí, tú tienes que afrontar, es un poco de o vas por ahí o vas por ahí. Entonces tienes que enfrentarte a la situación y tienes que mirar para el problema, ¿no? Y el tiempo ahí también afecta. Entonces, el tiempo Sí, nos está acelerando hacia un cambio. Entonces, las personas que estaban con hipotiroidismo, ralentizando las cosas, ahora tienes que ir, entonces esos síntomas aparecen con más fuerza. Y bueno, y ahí vamos sintiendo las emociones como podemos. Nos faltaría la fibromialgia, va a sí, quedar un poco largo, no sé si quieres que comentemos. ah, yo como tú quieras. Ahí las personas cortan antes y no quieren más de una hora. Vamos a terminar el café, hoy se nos atrasa un poquito. Bueno, de la fibromialgia, como decíamos en la visión emocional, se tocan cuatro grandes conflictos. Y voy a hablar de esto y de lo que sucedió en algunos casos, que para mí fue, a mí se me había diagnosticado al principio con fibromialgia porque no sabían lo que tenía durante un tiempo. No quería, Lo tuyo es, tú no te has estado de nada, ¿eh? no, Lo no, tuyo de todo. hay de Que es muchas lo que tengo de todo. Hay muchas cosas pero sí que es cierto que hubo mucho cuadro, ¿no? Entonces, antes de diagnosticarme, estaba buscando aquí para ver si es que sabía el nombre de la enfermedad de la piel autoinmune. La tengo, ¿sabes? Cuando la tienes todo ahí, pero no sale.
Y no es vitíligo, es la otra, es la autoinmune. Deja de buscar aquí. No me voy a quedar sin decirlo, no. Inmune, piel. No me acuerdo. Bueno, ya te Dermatología. vendrá. Bueno, está abriendo. De la fibromialgia. Al principio, porque es muy difícil un diagnóstico de artritis reumatoide siendo muy joven. Entonces decían, oye, va a ser fibromialgia, después puede ser fatiga crónica, varias cosas de osteoarticular que había. Y también fue un boom de la fibromialgia, porque al principio mucha gente no conseguía diagnosticar la fibromialgia tranquilamente. Bueno, porque la Eh, fibromialgia yo creo que era un poco al principio sobre todo, ¿no? Era como un cajón desastre, sí, porque era un compendio de un montón de problemas osteoarticulares y musculares que los médicos en realidad no sabían darle una explicación, no había un diagnóstico claro exacto. y bueno, pues al final pues le pusieron fibromialgia y en realidad, ¿qué quiere decir fibromialgia? Pues simplemente quiere decir dolor de fibras, o sea, Exacto. entonces que ya está, pero ¿qué? Es que Y ahí no es un conseguían, abanico tan grande que, uff, exacto, no conseguían entender. Bueno, entonces en la fibromialgia hay 4 características que yo siempre comparto cuando hacemos cafés para despertar por las ciudades o online. Y me sucedió en una ciudad aquí en Brasil que una señora estaba totalmente, no quería saber nada una señora le invitó para que viniese a ver el café porque había asistido y ella dijo, no, 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 yo no quiero saber nada de esas cosas raras, es una cosa rara. Y dice, no, pero escucha a Rocío porque habla de ella, habla de su historia, habla de cómo ella transformó su vida y la comparte. Entonces ella accedió a venir y la verdad que fue un amor de persona que venía y tenía una fibromialgia con muchos síntomas muy fuertes, es decir, quedaba totalmente paralizada, con dolores muy profundos, ¿no? Entonces ella vino a un café y que voy a contar lo que conté, y vino el segundo y vino el tercero. Y bueno, en el primer café lo que le expliqué a ella fue, oye, con fibromialgia hay 4 conflictos internos, 4 conflictos activos que se pueden resumir en lo que hemos puesto en la infografía, que es que primero que puedes tener un contacto impuesto, es decir, puedes estar viviendo una situación, un contacto o una separación, es decir, puedes estar viviendo, te casas con tu marido y quieres estar con tu marido, pero eso significa que tu marido se va a trabajar a otro estado, a otra ciudad, a otro país, y tú te tienes que separar de tu madre. Tú no te quieres separar de tu madre. Entonces tienes una separación impuesta que tú aceptas, pero que tú no quieres. O una situación en la que tú tienes a tu suegra en casa y tú no quieres tener a tu suegra. Entonces, tú exacto. no la quieres tener, pero si no la quieres, tu marido no lo acepta. Entonces, tú lo vas digeriendo, pero tú no Sí. quieres. Puede ser tu suegra, puede ser tu hijo, puede ser tu prima, puede ser tu Tus primo, puede ser cuñados, da igual, un quien padre, una sea. madre, lo Sí. que sea. Pero tú te impones una situación o bien de separación o bien de contacto que tú no quieres. La segunda es que tienes una gran desvalorización, porque la gente que tenemos temas de huesos y de todo tema que ver con huesos y músculos es una impotencia y es desvalorización. Entonces crees que nada de lo que tú haces es válido, porque siempre puede ser mejor. Es decir, tú lo haces, preparas todo, pero a mí siempre me recuerda una frase que mi madre decía y que yo después me vi repitiendo y dije, no, tengo que parar con esto, que ella cocinaba muy bien, era una cocinera magnífica. Siempre que yo cocinaba, ella decía que le faltaba algo, siempre ponía el foco en lo negativo, ¿vale? Eso Claro. los que vimos o tienen fibromialgia se produce, pero además era eso que todo el mundo decía, pero qué bueno está esta tarta, qué bueno está esta comida. Y ella, no, no es para tanto, ¿vale? No, no es para tanto. Pues las personas que tienen fibromialgia, que estén escuchando, seguramente se reconocen en el punto de que ellas saben que está bien, que lo hacen bien, pero se desvalorizan diciendo que no. Es una falsa humildad y Que lo que busca es un reconocimiento. reconocimiento muy profundo. Entonces necesita tanto ese reconocimiento que ella misma lo niega, pero en el fondo sabe que está bien. ¿Y por qué sabe que está bien? Porque en la otra tercera parte, que es lo que se produce en la mayoría de los casos, es que como yo limpio, como yo preparo, como yo hago No las lo cosas, hace como nadie. yo hago los apuntes, como yo preparo mi trabajo, no lo hace nadie. Yo no puedo dejar que lo haga mi marido o mi hijo porque tengo que ir por detrás y corregir el fallo, porque es que mira que se lo digo muchas veces y no saben hacerlo. Entonces, como yo lo hago, no lo hace nadie. Pero es una incoherencia, porque tú piensas que tú no lo sabes hacer bien, pero en el fondo sabes que sí lo haces bien. Entonces, estás en esa lucha, estás mandando un cruce, un cortocircuito
a tu pensamiento, en donde lo que hay es una gran rigidez en cuanto a lo que tú haces y lo que hace el otro y a tus ideas de cómo tienen que ser las cosas. Exactamente. Y eso es lo que... La necesidad de control brutal. Una necesidad de control muy fuerte. Y la cuarta es que casi todas las personas que nos escuchen que tengan fibromialgia saben que lo que estamos diciendo es verdad o sienten que encaja en ellas, aunque duele, porque duele al principio cuando lo escuchas, pero hay una de las partes que es que tú sabes el camino que quieres hacer, que tú sabes la vida que quieres tener y que tú sabes por dónde quieres ir, pero te lo prohíbes. Entonces estás siempre entre dos caminos y casi siempre cuando tienes que tomar una decisión aparecen dos caminos y tú sabes cuál quieres, pero no te lo permites. Entonces dices que estás en duda, pero realmente no estás en duda. Sabes lo que quieres, pero no te atreves a hacerlo. Sientes impotencia y de ahí viene una rabia por no poder hacer tus sueños porque tienes el contacto impuesto, porque nadie te entiende y porque nadie piensa como tú. Entonces hace un círculo y casi todas las cosas, si piensas en los problemas diarios que tú tienes en tu casa y los llevas a encontrar esas 4 partes ahí, tú te vas a reconocer. Entonces, me acuerdo que aquella señora vino y cuando yo iba hablando, ella se me iba encogiendo, y yo le decía, pero no es por mal, es para que puedas tomar conciencia de esa situación. Y ella me decía, no, no, si me gusta, si me gusta. Como yo sabía que ella ya tenía rechazo a venir y después yo no la iba... Y cuando salió me dio un gran abrazo y me dijo, ¿cuándo vuelves a hacer un café en la ciudad? Le dije el día y ella volvió al café, volvió al segundo café. Y volvieron a salir historias, volvieron a salir de... En los cafés lo que hacemos, que vamos a hacerlo online, por lo tanto, para que la gente lo sepa también, en enero haremos el primero online. En el café lo que hacemos es preguntas en directo y yo voy atendiendo los casos en directo y al vivo de lo que van saliendo de gente desconocida, pero explicando las teorías en función de los casos, ¿no? Entonces se aprende mucho y la gente va viendo la realidad en nosotros, que es mucho más fácil que verlo en nosotros mismos. Entonces ella se quedaba allí en una esquinita y iba haciendo, y volvía a preguntar, oye, ¿y cómo en la fibromialgia cuando entiendes tal cosa? Y ella lo fue llevando. El tercer café ella volvió. Y en el cuarto café ella me dijo, oye, yo quiero marcar una consulta contigo. ¿Cuándo vuelves a la ciudad para poder marcar? Le dije, vale, pues le di el día y marcamos. Cuando se sentó, claro, yo pensé que íbamos a tratar la fibromialgia, porque yo era lo que conocía de ella, ¿no? Entonces le dije, bueno, tomé sus datos y demás, motivo de consulta, fibromialgia. Me dijo, no, no. Y le dije, ¿no? Dice, no, quiero consultar el otro, porque el otro en los otros cafés no conseguí entenderlo. Conseguí entenderlo, pero no conseguí. Le dije, entonces la fibromialgia, no, no, ya, los medicamentos que tomaba están mucho menos en la mitad. Y le dije yo eso, y dice, pasé a la acción, como tú dices. Llegué a casa y le dije a mi marido, lo siento mucho, sé que la amas mucho, pero yo no la aguanto más. Entonces, no necesitas sacarla de casa, pero vas a tener que encargarte tú de salir con ella, de estar más tiempo con ella, porque yo voy a buscarme un trabajo y tú necesitas estar más tiempo con tu madre. Y yo voy a cuidarla, pero voy a gestionarlo así, lo fue gestionando. Dice, con mis hijos empecé a no decirle lo que tenían que hacer. Dice, yo me subía por las paredes. Entonces, para no subirme por las paredes, empecé a salir a caminar. Y caminaba, y caminaba. Dice, y empecé a darme cuenta de que cuanto más caminaba, menos me dolía. Dice, porque antes me dolía, no podía caminar. Dice, yo me estaba quedando paralizada por no hacer, por dar una rabia que no podía. Le dije yo, ya, y dice, sí, sí. Dice, ahora ya sé cuál es el camino que quiero coger y lo voy a vivir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú tomas conciencia, puedes hacer transformaciones pasando a la acción. Entonces, para mí, el del caso de fibromialgia, que tuve varios, ese fue el más significativo, porque cuando ya llegó, se curó en los... Ella ya había resuelto. Ya fue accionándose en los cafés, que eran abiertos, y ella fue pasando la acción. Entonces, venía cada vez que pasaba un mes o 2 meses que yo iba a la ciudad, ella venía y conectaba un poquito más, cogía un poco más de fuerza y lo pasaba a la acción. Eso no significa que no fuese difícil. Pero como ella me decía, yo tenía tanto dolor, estaba tan paralizada desde hace tantos años. Que puede llegar a ser incapacitante. Sí, ella estaba casi totalmente paralizada. No totalmente porque tenía movimiento, pero había días que quedaba totalmente en cama con grandes dolores. Y me decía, no había mayor dolor. Y si era eso, yo tenía que intentarlo. Entonces, ella lo intentó y realmente fue así. Entonces, esos 4 puntos que convertimos en el infográfico, hubo otros casos también que me escribían y me decían, pero si eso es así, pero ¿qué tiene que ver con la persona? Y yo, si no tiene nada que ver, pruébalo, no tienes nada a perder. Entonces, realmente es abrir tu mente a la posibilidad del cambio, abrir tu mente a la posibilidad de ver la vida de otra forma, porque es mucho control y creencias muy profundas.
Es que es muy control. Es que la gente que tiene fibromialgia son súper controladoras. Sí, yo lo era. Bueno, controladoras, ¿no? Porque la mayoría son mujeres, aunque hay casos de hombres, ¿no? Pero Sí. son súper controladoras. Son Yo personas lo que era necesitan porque controlarlo todo. necesitas controlarlo todo porque en muchas de las ocasiones todo depende de ti, de la familia, y tú acostumbras que eso sea. Claro, sí, sí, sí. O Tú sea, que te has crees que es una acostumbrado. impotencia y una rigidez porque tú quieres que las cosas salgan de un sitio, de una forma, pero quieres, claro, quieres controlar al otro, quieres que el otro cambie de forma de ser para que entre dentro de tu pensamiento, ¿no? Y sé que personas que nos puedan escuchar, que tengan fibromialgia, se sientan molestas con lo que están escuchando, se sientan con rabia, porque es una de las emociones que sale, es la impotencia que tú tienes y la tristeza. Yo me acuerdo que cuando empecé mi camino, lo que más me dolió durante los primeros 7 días, que fue mi detonar y empezar, es decir, soy yo la que está produciendo todo esto. Además, yo soy la culpa, porque en la fibromialgia aparece mucho la culpa. Tienes que ser perfecta, tienes que tenerlo todo controlado, nada puede fallar. Entonces dices, caray, pero si es por mí, entonces dejo todo. Sí, deja todo, suelta todo, porque en el momento en el que suelta tus fibras se relajan. Es la clave, claro. Okay. Yo con todas las preguntas de emocionales que salieron de cuando estuvimos Estamos haciendo empezando a confeccionar el libro y tal, yo me acuerdo que en el tema de la fibromialgia, que además me lo he puesto aquí para acordarme, hice como una especie de texto, como si fuera el testimonio de una persona con fibromialgia, ¿no? Y lo voy a leer porque es que de verdad... Sí, pero me acuerdo de él porque yo te hice, me acuerdo que yo te hice comentarios en ese texto, nos vamos a reír ahora, porque dije, ¿cómo escribes eso? No puedes, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas de esto? No. No, yo lo que hice fue unir las palabras, o sea, unir las preguntas, unirlas de tal manera para redactarlas como si fuera un No, no es texto. esa parte del texto. No, 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 no. Bueno, Es, te lo voy a decir, no es, puedes decir esto, pero ¿por qué te lo no, decía? no, no, no. Pero porque yo viví fibromialgia y me sentí atacada por Claro. las palabras y yo dije, No, es así, ¿no? Fue muy curioso. es como si una persona con fibromialgia es como lo que estuviera pensando, ¿no? Entonces, vivo atada a mi familia. Siento que tengo una continua obligación con ellos. Me tengo que preocupar constantemente por asuntos familiares, porque si yo no me preocupo, nadie lo hace. Y aún así, cuando hacen, no es como yo quisiera. Encima de que lo hago todo por ellos, es que no se me valora. Y por eso, en el fondo, estoy harta, porque yo hago todo lo que puedo y no me tratan como deberían. Y el caso es que me fastidia ser así de tonta, porque me quejo, pero al final sigo haciendo lo mismo. Pero es que ¿cómo voy a dejarlos tirados? Es como estar siempre entre dos aguas. Entonces, es que está mi vida durante muchos años, mira, tengo los pelos de punta porque es así y son las voces internas de muchas de las personas que nos estén escuchando. Entonces, permítete soltarles, dejarles soltar el control. Porque cuando tú te sueltas y te permites ser, ellos pueden ser y va a estar todo bien. El mensaje es ese, va a estar todo bien. Y muchas veces no hace falta que tenga que llegar una fibromialgia para que uno tome conciencia de que se comporta de esa manera. Exacto. Muchas veces los dolores osteoarticulares sin necesidad de tener que llegar a un grado de una fibromialgia vienen por ahí. Es como lo que estábamos hablando, no necesitamos tener un Hashimoto ni un cáncer de tiroides, Exacto. no necesitamos tener una obstrucción de glotis, no necesitamos tener, que hablamos de diabetes con insulina, con una dependencia brutal, no necesitamos llegar a extremos. Todo lo que sintáis, que todo eso está presente en todos nosotros. Entonces, dolores musculares, dolores de tiroides, de estar acelerado el tiempo, de estar trabajando demasiado en la oficina para no enfrentar el problema con tu mujer, o de estar, todo eso, todas tus emociones, párate y escucha tu cuerpo porque él te está dando la solución. Entonces, las emociones son el vehículo entre nuestro inconsciente y consciente y tenemos que aprovecharnos de eso y entenderlas y traducirlas, ¿no? Y lo importante que es aprender a hacerlo porque es una muy buena forma de prevenir males mayores. Exacto. Pues seguiremos haciendo por lo menos una vez al mes de las visiones emocionales. Cuando estén preparados los vídeos de cada tema, porque son vídeos que dispondremos, los pondremos en el descriptivo de aquí de los vídeos correspondientes para que tengan más fácil acceso y si no, lo haremos llegar a quien esté interesado. Y ahí en esos vídeos estamos profundizando más en temas más teóricos, en temas más técnicos y muchos casos. Entonces, bueno, seguiremos con estos cafés que me ha encantado. Yo creo que... Sí, yo creo que a la gente le puede gustar. Exacto. Esperemos que os guste, vaya. Siempre todos con buena intención y con la intención de compartir. Con mucho amor de compartir lo que nos sirve para quien le pueda servir, lo pueda aplicar. Exacto.
Un besazo, cielo. Bueno, pues Encantado el un beso. café, como siempre. Nos vemos en la próxima Hasta el semana. siguiente. Venga, adiós a todos. Chao. Chao.